Todos los puentes han volado cuando la ministra de Defensa, a viva voz ante el Parlamento, ha defendido que es lícito que el Estado espíe a quien quiere proclamar la independencia. Bueno, parece que ayer en el Congreso, en un corrillo junto a unos 30 periodistas, Margarita Robles dijo que se estaba divirtiendo muchísimo con lo de Pegasus. Supongo yo que alguien le habría recomendado mostrarse confiada y segura. Lo que pasa es que a veces, cuando uno sobreactúa, se nota un poquito. ¿Se acuerdan de lo contundente que se mostraba Cristina Cifuentes cuando lo de su máster, haciendo un vídeo mirando a cámara y diciendo desafiante: «A quienes queréis que me vaya, no me voy, me quedo»? Ya. La mayor parte de los periodistas que estaban en aquel corrillo trabajan en empresas de comunicación que han impuesto la defensa con uñas, plumas, teclados, cámaras, tertulias y dientes de la todavía ministra Robles. Pero eso no quiere decir que esos profesionales de la prensa sean gilipollas y hayan perdido ese sentido del olfato periodístico que permite distinguir perfectamente el olor de los vivos del olor de quien puede dejar de estar políticamente vivo en cualquier momento. Hoy, los editoriales y los articulistas de la derecha mediática han salido en tromba a defender a su ministra. Quizá el que mejor expresa lo que hay es el de Inma Lucas en el tabloide facha Voz Populi. Se titula «Resiste, Robles, resiste». Nadie emplaza a resistir a quien no está cerca de caer, ¿verdad que no? Dependerá en última instancia de Pedro Sánchez valorar los pros y los contras de la continuidad de Robles en el Consejo de Ministros. Para Unidas Podemos, poder identificar al PSOE y a Pedro Sánchez con una ministra de derechas es una garantía pedagógica para que todo el mundo entienda quién es la izquierda y quién es la derecha del gobierno. Para los independentistas, Robles es la prueba viva de la putrefacción del Estado y las instituciones españolas y le refuerza en su posición negociadora. Robles empuja además al PSOE a echarse en manos de Feijóo y hacer quedar una vez más de mentiroso al Sánchez, que la semana pasada decía que solo hay 2 bloques de gobernabilidad posibles y que no pactaría con el PP. Decía Manu Levín ayer que para evitar que toda instalación eléctrica quede destrozada, hacen falta fusibles que se puedan quemar y ser sustituidos por otros. Redondo no lo habría dudado ni un segundo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de Estado, de Gobierno y de la grave crisis que ha provocado Pegasus, siempre con Sara Serrano al mando de la base de datos. ¿Tienes preparado el pasaporte, compañera? Pues creo que lo tengo caducado, pero no me va a venir mal renovarlo por lo que pueda pasar. Efectivamente. Manu Levín volverá a analizar qué es lo que dice la prensa del régimen, que está muy activa últimamente. ¿Qué tal, Manu? ¿Tú tienes tu pasaporte listo? Yo todo en regla, todo en regla. Magnífico. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Andrés Gil, el corresponsal del diario.es en Bruselas. Le vamos a preguntar qué se dice en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas de este caso gravísimo de espionaje. Vamos a contar en nuestra tertulia con Zaía Guidum, politóloga y socióloga, miembro de Demócratas contra el Régimen. Muchas gracias por acompañarnos, compañera. Gracias a vosotros. Y dentro de un ratito se va a incorporar el siempre inaccesible Pedro Ballín, que está practicando su homilía delante del espejo y que luego se va a conectar un rato con nosotros. Hoy no vamos a tener a Carla Galeote, pero tenemos una sorpresa. Así que, José Lolo, arrancadnos. La Base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal? En primer lugar, quería dar algunos datos sobre el sistema de espionaje Pegasus. Pegasus es un software de espionaje creado por una empresa israelí de seguridad que es propiedad de 3 exmilitares. Este programa se infiltra en los móviles sin dejar rastro y es capaz de detectar la ubicación, registrar conversaciones, leer mensajes de texto o accionar la cámara para tomar imágenes y también para grabar conversaciones. Es importante señalar que este software solo se vende a agencias estatales y a gobiernos. Además, al tener consideración de armamento, tiene que contar con el visto bueno del ministro de Defensa de Israel para su exportación. Pero a ciencia cierta, Sara, ¿a quién se sabe que se ha espiado utilizando esa tecnología?
Pues además de los 63 políticos y activistas independentistas espiados en España, la lista es muy larga. Según una investigación llevada a cabo por 17 medios de comunicación y las ONG Amnistía Internacional y Forbidden Stories, Pegasus se infiltró en casi 50.000 teléfonos de todo el mundo. A nivel internacional, Pegasus ha servido también para espiar al presidente francés, a Emmanuel Macron, y a otros 14 miembros de su ejecutivo. Pero además de los líderes políticos, algo que queda muchas veces fuera de foco, es el gran número de activistas y defensores de los derechos humanos que también han sido víctimas de espionaje. Entre ellos se encuentran Aminatou Haidar, defensora de los derechos humanos del Sáhara Occidental, Jamal Khashoggi, el periodista asesinado por el gobierno saudí en 2018, o periodistas de medios de comunicación críticos de países como El Salvador, Azerbaiyán, India, Hungría o Marruecos, donde la represión al periodismo independiente se ha intensificado en los últimos tiempos. Un ejemplo fue el caso del periodista mexicano Cecilio Pineda, asesinado en 2017 y cuyo teléfono fue infectado apenas unas semanas antes de su homicidio. Y en el caso concreto de España, ¿qué consecuencias políticas está teniendo las revelaciones de New Yorker, de los 60 teléfonos con material informático de Pegasus para el espionaje en su interior? Pues la principal derivada política del caso Pegasus en España tiene que ver con la estabilidad del bloque de gobierno. El espionaje a los socios de gobierno ha puesto en peligro la mayoría de investidura y tanto Esquerra Republicana como Bildu, junto a la izquierda del gobierno y a otras fuerzas democráticas, han pedido que se depuren responsabilidades. De hecho, el Parlamento catalán aprobó ayer llevar a los tribunales el espionaje de Pegasus. De hecho, con el apoyo del PSC, o sea, de los socialistas catalanes apoyando esto. Así es, y además Esquerra también está presionando para que el PSOE acepte una comisión de investigación específica sobre esto. ¿Qué dice el presidente? Pues lo único que ha hecho por ahora es posponer el viaje que tenía previsto a Polonia y Moldavia para centrarse en negociar el paquete anticrisis para el que no tenía garantizados todos los apoyos de cara a la votación que ha tenido lugar hoy en el Congreso. Además, el PSOE aceptó tramitar este decreto como proyecto de ley para poder incluir así algunos cambios de los grupos, tal y como estaba solicitando precisamente el Partido Popular. ¿Y al final qué ha pasado entonces con la votación del plan de choque? ¿Ha salido? Pues finalmente, pese a las resistencias iniciales de los socios del Gobierno, el paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra ha salido adelante tras el apoyo de Bildu. Vamos a escuchar a su portavoz en el Congreso explicando por qué han votado a favor. Venimos aquí para mejorar la vida de vascos y vascas y, por extensión, también la de la mayoría social y trabajadora de este Estado. Y como repetimos incesantemente, nosotras decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Y hoy también lo haremos. Por eso, una vez más, actuaremos con responsabilidad. Con la responsabilidad que debemos a la ciudadanía y aprobaremos este decreto. Finalmente, el plan anticrisis se ha logrado con mayoría absoluta con los votos de el PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nova Canarias, BNG y el PRC. ¿Y la posición de Esquerra Republicana de Cataluña cuál ha sido? Pues Esquerra se ha mantenido firme en su negativa a reanudar la colaboración con el Ejecutivo de Sánchez hasta que explique y asuma responsabilidades sobre el caso de espionaje. Por ello, ha decidido votar en contra. Esta es su democracia plena. O sea, que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este Real Decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles. Bueno, de momento el bloque democrático aguanta, pero parece difícil que se sostenga mucho tiempo si Robles sigue en su puesto, ¿no? Sí, de hecho el PSOE ha pedido hasta el último momento a la derecha que se sume a su decreto anticrisis. Esta misma mañana el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Casares, pedía así al PP su apoyo. A toda esa gente a la que hoy con su voto están diciendo no, señorías del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Es a quienes se levantan cada día para abrir las persianas de sus establecimientos, a quienes están diciendo que no, a quienes arrancan cada día el motor de su automóvil, a quienes encienden la luz de sus empresas y de sus hogares, a quienes se desviven en el campo andaluz, extremeño y español. Es a toda esa gente a la que están diciendo que no, señorías del Partido Popular. Pero a pesar de esto, el Partido Popular no se ha dejado querer. Vota hoy el Real Decreto que trae usted aquí y Sánchez le permite acceder nada más y nada menos que a los secretos del Estado. Sánchez ha elegido a Bildu frente a los partidos constitucionalistas y esto, señor Bolaños, es muy peligroso y muy triste. No se puede proteger al Gobierno a costa de desproteger al Estado. Se lo repito, todavía están a tiempo. Pida la palabra.
muy curioso cómo la derecha diferencia claramente entre gobierno y Estado. Ha dicho, hoy asistimos al cambalache del señor Sánchez con los herederos de ETA. El gobierno ha elegido a Bildu frente a los partidos constitucionalistas, decía Jaime de Olano, del Partido Popular. Lo que ahí me sorprende es que haya quien en el Partido Socialista y en buena parte de la progresividad mediática diga que hay que estrechar lazos con esta gente. En fin, gracias, Sara. A ti. En ningún caso ni lo toleré, ni lo consentí, y mucho menos lo organicé, obviamente. Yo soy un demócrata de toda la vida. Escuchábamos a Felipe González en una entrevista gloriosa de hace unos cuantos años con Iñaki Gabilondo. Manu Levín, ¿qué nos traes? Mete cabecera del tirón, Lolo. Titulares al banquillo. Pues como adelantabas ya desde el principio, Pablo, hoy la derecha mediática vuelve a ir con todo y en bloque a intentar salvar a su ministra favorita, Margarita Robles, de ser defenestrada a raíz del escándalo de Pegasus. Fijaos, editorial de El Mundo, la soledad de la ministra Robles. Escuchamos un fragmento. Los ciudadanos asisten atónitos al chantaje en directo de los enemigos del Estado al Gobierno de España y comprueban que, en vez de salir en defensa de las instituciones de todos, el sanchismo cede a la extorsión de los separatistas, entrega una nueva porción de terreno institucional, profundiza en la impunidad de los indultados y compra acríticamente el relato victimista nacido de una información groseramente sesgada publicada por un medio extranjero. Pero, ¿cómo es posible que el Gobierno del Estado se avergüence de la labor de sus servicios de inteligencia? Sabíamos de la animadversión que Podemos y el independentismo profesan desde antiguo a Robles, precisamente porque detectan en ella la clase de compromiso con el Estado que no se somete fácilmente a las presiones antijurídicas del populismo. Al loro. El diario El Mundo, un día más, alaba la figura de Robles, la presenta no como la responsable de un caso de persecución política, sino como la perseguida, y califica nada menos que de victimistas a los que denuncian el espionaje ilegal. Es que esto es muy fuerte. O sea, si denuncias el espionaje sin autorización judicial, esto es victimismo. Sí, además para el diario El Mundo al revés, podríamos decir, los enemigos del Estado no son quienes se mean en el Estado de Derecho y persiguen ilegalmente a representantes de partidos perfectamente legales, sino que los enemigos del Estado son los dirigentes de esos partidos que representan a millones de personas. En fin, otro editorial para rescatar a Robles. El Español, el diario de Pedro J. Margarita Robles entre el fuego amigo y el enemigo. Os leo un fragmento. Dice El Español: no extraña que los socios independentistas de Pedro Sánchez estén concentrando su campaña de desprestigio sobre la ministra responsable del CNI, aunque no exista ningún motivo para ello. Aunque no exista ningún motivo para ello, porque no existe ningún motivo. Pero mucho más grosero resulta el posicionamiento de Unidas Podemos, que también se suma al señalamiento de Robles. Grosero señalamiento como de Unidas promotora Podemos de la supuesta trama de espionaje al entorno nacionalista. Sería un grave error que Sánchez transigiera y le entregase en bandeja la cabeza de Robles a Podemos y los nacionalistas para apaciguar la indignación. Por favor, presidente, de sus apoyos no entregue la cabeza de Robles a Podemos y a los nacionalistas, no lo haga. A buen seguro que el presidente del gobierno tiene presente que Robles es la ministra mejor valorada de su equipo. La mejor ministra del gobierno y la primera de la clase. Un perfil muy respetado, que siempre ha dado la cara por la honorabilidad de las Fuerzas Armadas. La más responsable del gobierno, Margarita Robles. Que ha defendido con contundencia la legalidad frente al desafío separatista. ¿Dónde va a parar? La ministra de Defensa también se ha destacado por encarnar la parte más responsable del gobierno, ejerciendo como contrapeso a los excesos de sus socios populistas. ¿Contrapeso? Que la credibilidad y la reputación de Robles están fuera de toda duda, parece atestiguarlo el prestigio que se ha labrado su trayectoria política y judicial también entre sus opositores. En fin, no existe ningún motivo para señalar a Robles. Por favor, no entreguen su cabeza. Es la mejor ministra que hay, responsable, reputada, prestigiosa, honorable, creíble, respetada, contundente. Mucho ánimo, ministra Robles. En Pedro J. Ramírez tiene usted un amigo, un admirador, un esclavo, un siervo. En fin, a mí si Pedro J. me dijera esto, cogía el spray de autodefensa. En fin, a este paso, si Margarita Robles cae, no lo va a tener difícil para labrarse un futuro en política. Viendo cómo la apoya la derecha mediática, bien podría ser la candidata de una coalición del Partido Popular y Vox. O incluso sustituir a Federico Jiménez Los Santos y darle un nuevo estilo a E-Radio, ¿verdad? Sigo con el comando podcast de Margarita Robles, ¿eh? No está mal. No está mal, sería un buen producto audiovisual. Sigo con el comando de apoyo a Robles que ha organizado la derecha mediática. Antonio Naranjo en El Debate dice:
Ahora Robles es el objetivo a derribar por Podemos y todo el separatismo. Saben que es una mujer de Estado, una jurista de prestigio y una dirigente capaz de defender, incluso orgullosa y más claro todavía, que el CNI haya podido investigar a golpistas con todo el respaldo de la justicia y lamentar que una obligación elemental de la seguridad nacional quiera presentarse como un abuso. Por el bien de España y el respeto que merece la ministra, ojalá sobreviva al ataque. Pues la verdad es que yo ya tengo unos cuantos años, 33. He hecho una... Menos mal, o sea, aquí soy el jefe, hago un chiste, no se ríe nadie. Eso porque, hay que meter... Porque el nivel está... Que a ver si entendemos que aquí, como en el CNI, hay disciplina. Si el jefe hace un chiste, hay que reírse. En fin, decía que yo ya tengo unos cuantos años y creo que no recuerdo una campaña de apoyo mayor que esta que estamos viendo con toda la derecha mediática apoyando nada más y nada menos que a Margarita Robles. Se hizo una película muy famosa, Salvad al soldado Ryan, y ahora tenemos a toda la derecha y la ultraderecha mediática al ataque con salvemos a Margarita Robles, que no nos podemos quedar sin representante en el Consejo de Ministros. Pablo, sigo con más derecha mediática, más al derecha, rescate de Robles. Más madridismo. Inma Lucas en Voz Populi, lo citabas al principio. Titular, resiste Robles, resiste. Y ojo a lo que dice Inma Lucas. Las declaraciones definen a las personas. Mientras que en el escándalo de las comisiones por las mascarillas, el alcalde de Madrid defiende a muerte al cargo administrativo del consistorio que hizo la gestión, en el caso del espionaje han abandonado a su suerte a la ministra Robles, la han dejado sola. Pues ahí lo tenéis. Es que es tremendo, ¿eh? Es que es tremendo. Resulta que la manera correcta de actuar, según se dice aquí sin ningún tipo de escrúpulos, desde uno de los tabloides de la derecha mediática, es básicamente proteger y tapar la corrupción que se produzca bajo tu responsabilidad política, no investigarla y no depurar responsabilidades. ¿Denunciar el delito? No, hombre, no. Eso es deslealtad y te define como una mala persona. Te manda directo al infierno. Sin embargo, el cielo está lleno de buenísimas personas que dedicaron su vida básicamente a proteger y amparar la corrupción y el crimen. Chúpate esa, Papa Francisco. La verdad es que es alucinante. Quedémonos con esto de Almeida, porque la campaña pro Margarita Robles ha seguido también en la radio de los obispos, en la COPE, y ayer estuvo allí precisamente el alcalde de Madrid. Atención a las palabras que le dedicó el alcalde de Madrid a la ministra de Defensa. A mí me gustaría, desde luego, decirle a Margarita Robles, desde las diferencias que tenemos, pero desde el sentido de Estado que yo creo que compartimos, que aguante y que resista, por favor. Alucinante. José Luis Martínez Almeida, el de los 6 millones de euros en comisiones para una banda de pijos por venderle mascarillas defectuosas con su primo de intermediario, saliendo en defensa de Margarita Robles. Saquen sus propias conclusiones. Seremos fascistas, pero sabemos gobernar y también sabemos espiar. Bueno, otro camino que está cogiendo toda esta campaña a favor de Margarita Robles, que en este caso es un camino en el que coinciden tanto la derecha como la progresía mediática, consiste en tratar de cambiar el marco de interpretación de estos hechos, convirtiéndolo de un caso de espionaje ilegal que salpica a Robles a un caso de deslealtad de Unidas Podemos hacia el PSOE. Joaquín Prat, ayer en 4 al día. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando uno al final es rehén de fuerzas minoritarias. Esto es lo que pasa cuando una ministra, la mejor valorada del Ejecutivo, la mejor vista por la oposición, se ve envuelta en este asunto. Un clásico. El problema no son las barbaridades que pueda protagonizar un ministro del ala derecha del gobierno, y menos aún si es la querida y admirada por toda la ultraderecha española Margarita Robles. El problema, cómo no, es Unidas Podemos. Por eso los jefes de Joaquín Prat consideran que es muchísimo mejor un gobierno de partido único. Da igual que gobierne el PP o que gobierne el PSOE, pero por favor, un gobierno de partido único. Y que así puedan seguir haciendo todas sus tropelías, todo lo que han hecho durante 40 años en este país sin que nadie venga al Consejo de Ministros a tocar las narices, a levantar las alfombras o a decir, oiga usted, espiar sin autorización judicial es una barbaridad que humilla a la democracia. Mucho mejor seguir teniendo al PP o al PSOE en solitario para que en España se siga haciendo lo de siempre, que luego ya saldrá Felipe Gonzalo diciendo ni lo toleré, ni lo consentí, ni mucho menos lo organicé. Obviamente, que yo soy un demócrata de toda la vida. Otra estrella de Mediaset, Risto Mejide, intentando de forma no demasiado sutil esto mismo, cambiar el protagonista de este escándalo. Margarita Robles, no hombre, no. Ione Belarra y Pablo Iglesias.
Según algunos medios, Pedro Sánchez ya sabría quién está detrás de las críticas a Robles. Sí, el PSOE sitúa a Pablo Iglesias como el instigador de lo que llaman una campaña contra Margarita Robles y le acusa de enredar con el apoyo de Rufián. ¿Pablo Iglesias? Pero es un político, no me suena. Sí, uno que lleva coleta perilla, que luchaba con las injusticias, pero no a D'Artagnan, que ahora bebe mate. No sé quién es. Es que... Cuidado. El el del mate, ya sé quién es. El uruguayo de palo. El emérito de Podemos. Vale. El emérito de Juliano. Bueno, cuando Pablo descubra el Temacha va a flipar, ¿eh? Sí. Bueno, lo que es cierto es que el conflicto entre Podemos y la ministra viene de lejos. Sí, los choques entre el partido de Yone Belarra y la ministra han sido una constante y empezaron precisamente con él, con el emérito, con Pablo Iglesias, el emérito de Podemos. El de Podemos, sí. La verdad es que nos encanta comprobar que Risto Mejide y sus colaboradores ven y escuchan La Base y que se han fijado en que me he aficionado al mate. Yo agradezco que recibamos tanta atención, pero ya que hablamos de esto, le vamos a recomendar a Risto Mejide una canción de los Lendacaris muertos. Se llama Oso Panda. La verdad es que para ocultar ese tipo de ojeras, las de Oso Panda, unas gafas de sol como las de Risto funcionan de cine. Tú sí que vales, Risto. Bueno, último corte que vamos a escuchar de este intento mediático de eliminar el actual marco mental sobre el escándalo de Pegasus que tiene en el centro Margarita Robles y sustituirlo por el marco deslealtad e inestabilidad provocada por Unidas Podemos. Esta mañana en la cadena SER. Siempre se ha tenido una debilidad que se ha ido salvando en un primer momento a través de una coalición de gobierno con Unidas Podemos, que se ha ido deteriorando a medida que la propia estabilidad interna de Unidas Podemos se ha ido poniendo en evidencia que era bastante cuestionable. Y ahora nos encontramos con que el Partido Socialista probablemente tenga que enfrentarse al reto de salvaguardar la estabilidad futura de esta legislatura y a lo mejor de la siguiente sobre la base probablemente de una coalición de intereses que estén también alineados con Europa. Y esa coalición de intereses tendrá que implicar al Partido Popular. La verdad es que yo reconozco que es de agradecer cuando se enseñan las cartas con esta sinceridad. O sea que en la tertulia de la SER se plantea explícitamente que el problema con todo esto de Pegasus no es el espionaje, es Unidas Podemos. Y se expresa por enésima vez el deseo de un pacto entre el PSOE y el Partido Popular que ahora encabeza un moderadísimo hombre de Estado que ha bajado los decibelios y que si una vez estuvo allí tomando mate, o vaya usted a saber qué, con un narcotraficante, pues de cosas menores de las que hablan los rojos. Ya lo veis, queridos amigos. Algunos no ven esto como una crisis que afecta gravemente a la esencia misma del Estado de Derecho, lo ven como una gran oportunidad para lograr que las alianzas en la política española sean las que siempre han deseado. ¿Alianzas con quién? Con la derecha. Te lo dice tu progre favorito. Muchas gracias, Manu. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, conectamos con Andrés Gil, que está en Bruselas. Muchísimas gracias por atender a La Base, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, lo que te queremos preguntar es si de esto se va a hablar o no en el Parlamento Europeo. Lo digo porque hace mes y medio, cuando parecía que lo de Pegasus iba solamente de Polonia y de Hungría, el Pleno votó con entusiasmo la creación de una comisión de investigación. ¿Cómo está la cosa ahora que afecta a España, a Cataluña y al País Vasco? A ver, la comisión de investigación se constituyó ya la semana pasada y esa comisión seguirá sus trabajos y durante 12 meses podrán invitar a diferentes personalidades y a la gente de Citizen Lab, que son los que han hecho la investigación publicada por New Yorker, que hablaba de los 65 espiados españoles, catalanes, vascos, etcétera. Eso seguirá su curso. Y luego, además, lo que sí que sabemos es que la semana que viene habrá un debate específico en el Pleno, un debate de actualidad sobre este asunto. El debate se ha decidido esta mañana y básicamente es porque a los verdes les tocaba el turno de elegir debate de actualidad en el Pleno, porque los populares y los socialistas no tenían mucho apetito de debatir sobre este asunto. Vaya. Pero como, bueno, ya sabes cómo son estas cosas, que se rotan los turnos y el debate de actualidad de esta semana le tocaba elegir a los verdes y como ellos tienen a dos en principio espiados como Diana Riba y Solé de Esquerra Republicana, pues claro, están concernidos directamente. Claro, aquí ha habido, Andrés, teléfonos móviles de eurodiputados, es decir, teléfonos móviles oficiales de la Cámara,
que han, digamos, sido víctimas de este software, este material informático de espionaje masivo israelí, que recordemos no es, digamos, que te pinchen el teléfono de manera convencional, es que pueden acceder a cualquier cosa, a cualquier situación íntima. Supongo que entre sus señorías habrá cierta alarma ante la posibilidad de que sin autorización judicial le puedan pinchar el teléfono nada más y nada menos que a eurodiputados. Claro, por eso es llamativo que hace justo una semana la presidenta Roberta Metsola, que es maltesa y del PP europeo, pusiera en marcha un servicio extraordinario para todos aquellos eurodiputados que quisieran, pudieran llevar sus teléfonos a revisar. Sé que ya está ocurriendo, sé que ha habido eurodiputados españoles que ya han sometido el teléfono a revisión. Sé que hay otros que están pidiendo cita. De momento los exámenes no demuestran que haya más teléfonos contaminados, pero es verdad que esto acaba de arrancar. Y claro, es que es un software muy, muy singular, porque no solo espía a quien lo lleva, sino las comunicaciones que hace con cualquier persona. Entonces, bueno, cualquier comunicación que yo haya podido tener con cualquiera de esos espiados, ya sean abogados o eurodiputados, pues habrá quedado registrado. Es decir, que los periodistas, entre otros, además de las familias de los espiados, somos supuestos personas espiadas, ¿no? O sea, entonces es una situación muy, muy delicada. Andrés Gil, corresponsal del diario.es en Bruselas, muchísimas gracias por atender a la base y vigila tu teléfono, por favor. Muchas gracias, un saludo. Bueno, estamos ya en mesa de tertulia. Se va a incorporar un momento Pilar Velasco, periodista de la cadena SER. Hemos leído un artículo suyo que nos ha interesado mucho en Infolibre. Como sé que te tienes que ir corriendo, quería preguntarte la primera. ¿Qué escenarios ves que se puedan dar en el gobierno a partir de ahora con uno de los escándalos más graves que afectan a los servicios secretos españoles? Pues, ¿qué tal, Pablo? Gracias por la invitación. Nada, aclarar que salí de 2022, empecé fuera de la cadena SER, ya no estoy ahí. Okay. Para que no genere confusión. Pues los escenarios, fíjate, no son fáciles, porque cuando hablas con todas las partes, y con todas las partes quiero decir, bueno, gobierno y sus socios, o sea, los dos socios, y con el gobierno catalán la encrucijada es importante, es decir, hablaba en el artículo, en la columna de Infolibre, de que la encrucijada es o hay espionaje extrajudicial, con lo cual es un problema, y tiene que haber, que se tienen que depurar responsabilidades, y la investigación, tanto la del defensor del pueblo, la interna del CNI y la que Margarita Robles, ministra de Defensa, rechaza, tiene que llegar hasta el final. Y si no ha habido investigación extrajudicial, ha habido una decisión política que afecta a 2017, es cuando empezamos a saber que hay espionajes, con ese reporte, ¿no?, que hace WhatsApp a España. Pero hablamos de los años que competen a este gobierno, son 2018-2020. Estamos hablando de años en los que se tomaron decisiones políticas importantes, y lo que recordaba Aragonés, en los que se estaban negociando. Por ejemplo, el gobierno de investidura. Se estaba negociando una mesa de diálogo, todas las negociaciones que tienen que ver con un socio de gobierno se hicieron a través de los móviles, ¿no? Y en momentos en los que, según el análisis forense de Citizen Lab, los teléfonos fueron intervenidos. Entonces, cualquiera de las dos opciones son complejas, ¿no?, para buscar una resolución política. Aragonés ha dado un paso más allá. Ha enfriado, ha congelado esa relación con el gobierno, teniendo en cuenta que está la mesa de diálogo, que hoy ha caído, hoy han votado ya que no, pero es que ya vienen de votar que no la reforma laboral, y ese es otro debate. Pero ¿cuál va a ser la relación de Esquerra con el gobierno a partir de ahora? Quiere decir que está absolutamente rota. ¿Y cómo se puede recomponer? Desde el entorno de Pedro Sánchez ya dicen que no va a dimitir, no va a caer Margarita Robles. Pero yo, hablando incluso con fuentes, ya no te digo las del gobierno, que lógicamente te van a decir que Margarita Robles no va a caer, pero es que incluso hablando con fuentes del entorno del gobierno independentista, digo, de Junts y de Esquerra, te dicen es que Margarita Robles no va a caer, porque eso supone una crisis de gobierno monumental. Con lo cual, la resolución, yo en el minuto resultado de esta semana no la veo fácil. El gobierno dimensionó mal la repercusión, el impacto que iba a tener Pegasus, le costó reaccionar el viernes. Cuando reacciona,
opinión personal, yo creo que reacciona bien porque lo que está poniendo sobre la mesa Aragonés son 3 vías políticas, son 3 investigaciones, las decía antes, Defensor del Pueblo, interna del CNI, la Comisión de Secretos Oficiales, que como bien recuerdan en torno de Yolanda Díaz, es que ni siquiera la comisión que se reúne en el gobierno, que tú bien conoces, Pablo, se reunió cuando Yolanda Díaz toma tu relevo, entonces era un paquete bastante aceptable por parte de Aragonés y que calmaba un poco la crisis. Pero claro, la intervención de Margarita Robles vuela todos los puentes y es una intervención del Senado que coincide con la intervención en el Congreso, que no es que tuviera un mal día el lunes, que es absolutamente intencionado su mensaje. Fuentes del gobierno también te dicen que no está coordinado, que desde el entorno de Bolaños están molestos, pero lo cierto es que vuelan los puentes con Aragonés. Incluso voy un poco más allá y lo cito en el artículo, es que Margarita Robles insta a Esquerra Republicana y a los independentistas, oiga ustedes, denúncienlo en los tribunales, y les recuerdo y les amenaza que cuidado, que una denuncia falsa se les puede dar la vuelta. ¿Y qué ocurrió ayer en el Parlamento catalán? Que el Partido Socialista Catalán, Salvador Illa, vota a favor de ir a los tribunales, con lo cual el embrollo es que lo cojas por donde lo cojas, ahora mismo tiene difícil solución. Imaginemos PSC yendo a los tribunales en Cataluña por el espionaje Pegasus en contra de Margarita Robles, ministra de Defensa del mismo gobierno. Es que en ese momento estamos. O sea, como antes de preguntarle a Ballín, que hay una reflexión, y es como en los últimos 4 días Margarita Robles se ha convertido en un enorme problema para Pedro Sánchez. Yo aquí tengo más dudas sobre, digamos, la situación en la que se encuentra, porque si su situación fuera intocable, entonces no habría esa ofensiva mediática. ¿Cómo puede ser que haya un articulista de la derecha mediática que utiliza la palabra resistir? Resista, ministra, resista. No se dice a nadie que esté en una posición segura que resista. Que el entorno de Robles filtre al mundo que están descontentos con Félix Bolaños por su viaje a Cataluña. Félix Bolaños es la mano del rey, es la mano del presidente. Yo eso lo sé por experiencia. Si ha ido a Cataluña, ha ido a llevar la palabra del presidente del gobierno. Y que sea, digamos, tan desvergonzada la defensa de sectores de ultraderecha de Margarita Robles, que colocan a Pedro Sánchez en una posición de debilidad, de decir, ¿de verdad usted se va a dejar humillar así por sectores del Estado profundo y que una de sus ministras diga una cosa el lunes, luego después en el Senado diga lo que dijo, o que ayer en la sesión de control al gobierno mezcle Estado y gobierno, de decir, un gobierno puede espiar, un Estado puede espiar? Es que es algo que yo creo que coloca al presidente del gobierno en una situación insostenible. Le quiero preguntar a Ballín por esto. O sea, yo creo después de una semana que ha demostrado su soledad como liberal en España. Es el último liberal que queda, como los últimos de Filipinas eran unos pocos, allí con C3P2 en su salón, resistiendo en la defensa de unos principios que hoy hemos visto que prácticamente no defiende nadie, más que paradójicamente la izquierda. Pedro. Enciende el micro, compañero, que no tienes la edad de Juliana todavía. No estoy tan lejos. Que hayas dicho C3P2 me tiene ya... casi no he oído... Acabas de ganar la enemistad de Pedro para... C3P2. En fin, como cuando ayer el presidente llamó a Abascal a Gabriel Rufián. Eso. A ver, se está dando una cosa que yo creo que tú recordarás. Informativamente digo, cuando la pandemia había como una solicitud diaria de informaciones sobre el enfrentamiento entre Unidas Podemos, las primeras semanas del confinamiento, entre Unidas Podemos y el PSOE en el gobierno. Era el titular por defecto, digamos. Cuando en realidad se estaba dando una batalla brutal entre 2 ministros del Partido Socialista sobre las medidas a adoptar, José Luis Escrivá y la vicepresidenta hoy, Nadia Calviño. Y hoy está pasando algo parecido. En realidad, el problema en el gobierno ahora mismo no es la relación entre los ministros de Unidas Podemos y el PSOE, sino más bien la relación entre los distintos ministros. La estrategia, digamos, de contención de la crisis desplegada por Bolaños se ha topado de frente con la estrategia un poco por libre, digamos, de la ministra de Defensa, que además, ahora que hablas de liberalismo, por cierto que no solo la ultraderecha quien bendice las palabras de la ministra e incluso explícitamente defienden
el espionaje a políticos independentistas, porque también lo ha hecho Ciudadanos, tanto ayer como hoy. Hoy otra vez el diputado Gutiérrez ha vuelto sobre el asunto como esto, pues atropellando el liberalismo, ¿no? Como decías. Me llames liberal cuando quieres decir facha, sí. Defendiendo la acción del Estado contra los ciudadanos y políticos, ¿no? Pues no sé cómo se resolverá. La situación es, como dice Pilar, bastante grave. Yo creo que no habían controlado que llegara a este extremo. Ayer se incendió de nuevo con la intervención de Margarita Robles. Y sobre cómo lo va a resolver el gobierno, hay elecciones en junio en Andalucía. No creo que veamos ningún movimiento hasta entonces. Creo que después de lo ocurrido ayer tienen muy complicado, y de lo que se ha visto hoy en las intervenciones del Pleno esta mañana para aprobar el decreto, tienen muy complicado eludir la comisión de investigación. También por otra cosa, sin pecar de idealismo liberal, digamos que un asunto como Pegasus casi encaja a la perfección de lo que se supone que deben ser los asuntos que tiene que abordar una comisión de investigación de una Cámara Legislativa, ¿no? En la misión de controlar al gobierno, que es una de las misiones constitucionales del Poder Legislativo y de las Cortes Generales, como sede de la soberanía. Si uno piensa casi en abstracto casos teóricos en los que debería abrirse una comisión de investigación, este parece como de libro, ¿no? Y quiero recordar cómo operan estas cosas en Estados Unidos. Casi diría que las acciones encubiertas del ejército, de los servicios de inteligencia y del FBI a nivel internacional son el desencadenante más habitual de comisiones de investigación en el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Es como muy del libro. No sé cómo va a hacer el Partido Socialista para evitar la comisión de investigación, visto además el discurso de ayer de Aitor Esteban, que da la medida, digamos, de dónde se sitúa el centro político en cada asunto siempre, ¿no? Y exigió 3 recetas. Desclasificación de los papeles, que de momento el presidente ha dicho que está dispuesto a hacerlo, lo dijo ayer en el Pleno, solo si lo pide la justicia. Comisión de investigación. Y en tercer lugar, aprobación de una nueva ley de secretos. Tenemos una ley de secretos oficiales de origen franquista, y para que veamos cómo funciona el legislativo cuando los dos partidos principales no quieren aprobar algo, la iniciativa de la nueva ley de secretos oficiales lleva tramitándose en el Congreso desde 2016, sin que haya podido llegar a ponencia. Zahía Guidum. El hecho de que tengamos una ley fascista de secretos oficiales demuestra el carácter de una democracia muy baja, si es que lo llamamos democracia, del Estado español. O sea, tenemos una ley que se aprobó en el año 68 que diferentes gobiernos han dejado que pase. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no han cambiado esta ley? Porque aquí, a mí como independentista, me ha sorprendido incluso algunas reacciones. Un Estado que tiene un señor X, que sigue teniendo algún tipo de plataforma para hablar, después de que se hayan asesinado personas con cal viva. Es que esto es muy fuerte. Que cuando un diputado se atrevió a decirlo en la Cámara, casi lo matan mediáticamente. No lo recuerdo. Y aparte que el tratamiento mediático que se le da a esto sea absolutamente vergonzoso, no solo por los medios privados, que es muy importante lo que estaba diciendo Manuel Levín, también el tratamiento del diario público que pagamos todos, incluyendo independentistas en este caso. O sea, el telediario más visto de Radio Televisión Española es el de la noche. Este telediario no ha abierto ningún día con una noticia tan grave y con tantas posibles consecuencias como es el Pegasus, que es además la línea habitual de Radio Televisión Española de boicotear tanto a la izquierda como a independentistas. Por ejemplo, en sus tertulias nunca o casi nunca llevan a tertulianos o soberanistas o de izquierdas. El telediario de Mediodía puso ayer por primera vez como primera noticia en el día el espionaje, y además es que lo centró en la justificación de Robles y su reacción hacia ella.
no sé, o sea, el gobierno se comprometió a revisar esta ley fascista tan importante antes de que se acabara 2020 y así estamos. Manu. Bueno, sobre las consecuencias políticas que hay algunos que buscan aquí, lo intento explicar antes, ¿no? Lo que se busca no es que caiga Robles, sino en todo caso que caiga otro ala del gobierno, ¿no? Que digamos que se rompa la coalición o que haya un cambio de alianzas en la política española, ¿no? Y que todo gire hacia un pacto entre el PSOE y el PP, que es lo que se lleva buscando desde hace mucho tiempo, y veremos si esto qué pasa en las elecciones andaluzas o si alguien intenta recorrer ese camino de cara a esas elecciones, aunque, como decía Pedro Allín, es difícil que se vean movimientos muy explícitos de ese tipo antes de esas elecciones probablemente, pero basta escuchar, pues antes lo hemos oído en la SER, ¿no? Y en otros medios, cómo pues se sigue empujando ese escenario, y eso yo creo que hay que tenerlo presente, porque al final las consecuencias políticas que pueda tener esto, pues pueden llegar a ir en esa dirección. Y luego otro comentario, lo decías tú también antes, cuando Joaquín Prat, que lo hemos escuchado antes, dice esto es lo que pasa cuando el gobierno depende de fuerzas minoritarias vascas y catalanas y de Unidas Podemos, él lo está diciendo para defender a Margarita Robles, pero está lanzando, sin pretenderlo seguramente, un mensaje contrario, que es la utilidad precisamente de que en el gobierno esté Unidas Podemos y de la mayoría que se ha logrado construir en el Parlamento, porque lo que está diciendo básicamente es que si el PSOE gobernara en solitario, todo esto se podría tapar rápidamente y se podría pasar páginas sin mayores problemas, pero claro, como no hay un gobierno de partido único, de una fuerza bipartidista, sino que está Unidas Podemos y están los socios parlamentarios de la mayoría plurinacional en el Congreso, entonces, claro, cuando hay un escándalo como este, vienen a exigir investigar y vienen a exigir que se depuren responsabilidades. Entonces, Prat dejando claro cuál es la utilidad en términos democráticos de que esta gente tenga que depender de la izquierda y que tenga que depender de los grupos y de la mayoría plurinacional en el Congreso. Sara. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre cómo el Partido Socialista está contribuyendo a normalizar la excepcionalidad bajo el paraguas de la seguridad del Estado. Esto es algo que ya ocurrió en los años 80 con la guerra sucia, como se recordaba antes, con la guerra sucia contra ETA y la organización de los GAL durante el gobierno de Felipe González, en un momento en el que todo el Estado de Derecho fue puesto en cuestión por la razón de Estado, ¿no? Y escuchar ahora a Margarita Robles justificar en el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, que el espionaje es una operación legítima ante aspiraciones políticas distintas a las suyas. O sea, recordemos que se preguntaba qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia. Es otro ejemplo de precisamente eso, del uso espurio de las instituciones estatales. Escribía Max Weber que los partidos socialdemócratas se enfrentan a una disyuntiva. Por un lado, la socialdemocracia puede asaltar el Estado, o bien puede ocurrir que el Estado sea el que asalte a la socialdemocracia. Parece que al final lo que ha ocurrido es lo segundo y que finalmente ha sido la socialdemocracia la que ha sucumbido al Estado profundo. O sea, antes de devolver la palabra a los compañeros, o sea, como una reflexión, porque es verdad que parecería sensato, como que el gobierno dijera vamos a esperar a las elecciones andaluzas antes de hacer cambios, pero en realidad yo creo que esto ya está llevando a una situación de callejón sin salida, incluso para afrontar las propias elecciones andaluzas. O sea, el perfil con el que puede ir el Partido Socialista, si esta situación se está degradando, yo creo que es algo que puede hacer muchísimo daño a Pedro Sánchez, porque esto básicamente lo que crea es una crisis de la coalición que provoca Margarita Robles. Es decir, Margarita Robles ahora mismo es el principal impedimento para que el Partido Socialista se pueda entender con Unidas Podemos y para que se pueda entender con sus socios de investidura, básicamente porque se ha quebrado un elemento que es fundamental, que es la confianza. O sea, no te puedes estar sentando conmigo a negociar si parece que tu ministra de Defensa nos está espiando y está dándote la información de lo que estamos hablando. O sea, es que es lógico que digan, oiga, uno puede imaginar que sectores del Estado profundo pues nos espían, pues como el informe PISA que le montaron a Podemos y como pues que hay jueces que vayan a por nosotros o sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero hombre, que sea tu ministra de Defensa la que se vanaglorie en sede parlamentaria de poder estar accediendo a mis conversaciones con mis hijos o con mi familia, pues esto está atravesando determinados límites
y se puede convertir en un tema permanente en la discusión pública. Es decir, es un interlocutor que a partir de ahora cualquier actor sensato no puede aceptar. Es decir, ¿cómo te sientas con una ministra a negociar si sabes que puede estar escuchando tus conversaciones y que no lo ha negado y que no lo ha investigado? Ojo, con los periodistas también. O sea, que es como, ¿qué pasa? Que los informes de las conversaciones de los periodistas o de las noches locas de los periodistas no le llegan a Margarita Robles. O sea, es que yo creo que no estamos dimensionando lo que significa esto, y el despliegue de la derecha y la ultraderecha mediática en los últimos tiempos es algo que es difícil que pase desapercibido. O sea, uno puede entender que dices, bueno, pues tener una ministra a la que quiere la derecha, pues que incluso no está mal, ya, pero que no se note tanto. Porque si se nota tanto, si es tan evidente que Margarita Robles es lo que el Estado profundo tiene, o sea, si es la ministra de Inda, la ministra de todos los medios de comunicación que han tratado de hacer caer a Pedro Sánchez, la ministra de los enemigos del ministro del Interior que le han intentado hacer caer, la ministra de los de Vox que machacan en cada sesión de control al ministro del Interior llamándole poco menos que proetarra, pues a lo mejor no es tan fácil esperar hasta las elecciones, a las elecciones andaluzas, básicamente por el propio interés del Partido Socialista, porque puede ser una figura que haga muchísimo daño a Pedro Sánchez. Y en mi experiencia, Pedro Sánchez no tiene amigos en política. Puede tener aliados, pero no tiene amigos, y yo sospecho que el día que el practicante de Moncloa aplique la inyección letal, nadie se lo va a esperar. Pedro. Todavía estás más poseído por el romanticismo idealista que yo, porque os he hablado de las noches locas de los periodistas. Madre de Dios. Bueno, tened cuidado que habiendo Pegasus lo que puede salir ahí, a ver dónde acaba cada uno. En fin, bueno, a mí me pasa que hablo con políticos por privado y luego lo cuentan en actos públicos. En fin. No, iba a decir que la clave, tienes razón en una cosa, con respecto a los plazos, pero es que ahí en realidad el PSOE puede manejar esos plazos con sus socios de investidura, porque tú puedes aprobar una comisión de investigación, la calendarizas, pactas las comparecencias y los términos en los que sea, y supongo que al PSOE pues le apetecerá que fuera relativamente restrictiva en cuanto a cuánta gente compareciera y que, digamos, qué grado de información tengan esas personas de la seguridad del Estado que comparezcan en una comisión de investigación sobre esto. Puede pedir que sea a puerta cerrada la sesión en vez de digamos, retransmitidas por streaming, como son las comisiones de investigación habitualmente en el Congreso, etcétera, etcétera. Tienen mucho margen para actuar. Lo que creo es que no... creo dos cosas. Una, que es muy difícil eludir que haya alguna responsabilidad política que cobrar. No sé si tanto como la ministra de Defensa, pero es difícil con la dimensión del caso que no haya que cobrar alguna responsabilidad política, pero también que el proceso lo tiene que tener previsto, digamos, el gobierno y particularmente el PSOE. Es lo que repito siempre sobre que han desaparecido del ejercicio de la política las técnicas de control de daños. Las técnicas de control de daños sirven para que cuando te aborda una noticia, un caso con el que no contabas, en unas horas elabores escenarios posibles de cómo gestionar la controversia en función de cómo vaya, y un escenario, digamos, siempre será el ideal, en el que al final no ocurre nada y sales limpio de polvo y paja, pero también hay que contemplar escenarios en los que tengas que entregar peones, por decirlo de alguna manera. Y creo que, sin que quiera sonar cínico con esto, que lo razonable fuera que el gobierno, o al menos presidencia del gobierno, estuviera contemplando esos escenarios, porque ya hemos visto por cómo ha evolucionado de la semana pasada a esta, digamos, desde la primera rueda de prensa de la ministra portavoz Isabel Rodríguez a lo que vivimos ayer y hoy en el Congreso de los Diputados, que esto va a ajustarse mucho a ese viejo aforismo británico que dice la nieve y la adolescencia son los dos únicos problemas que desaparecen a fuerza de no hacer caso. Este problema no desaparecerá a fuerza de no hacer caso, va a ser duradero y puede contaminar el resto de la legislatura. Así que sí creo que tendrá que
adoptar el gobierno alguna iniciativa política más allá de las que ya ha puesto en marcha, que ya se ha visto que no satisfacen en absoluto los mínimos requeridos, digamos, para la gestión de esto por sus aliados de investidura e incluso por sus socios de gobierno, ¿no? Zahía. Bueno, yo creo que si Margarita Robles se atreve a decir que vayan a la justicia es porque la judicatura en este país, por la mal llamada transición, es la última línea de defensa del todo atado franquista. Estamos en un estado donde hay 4.000 represaliados por el proceso independentista de Cataluña. Es normal que le diga vete a la justicia si son los suyos, si tiene el a por ellos institucionalizado en la justicia. Entonces, si le sumas eso a un oligopolio mediático que blanquea un caso tan grave como el espionaje no solo a personas electas, o sea, democráticamente electas, también a abogados. Y además que Citizens Lab en su informe ya dice que seguramente el número esté muy infrarrepresentado, no solo por las personas que han dado su teléfono para que lo investiguen, sino porque el software que tienen para investigarlo está basado en iPhone. Y aquí en el Estado español hay muchísimas personas que utilizan Android. Entonces, no saben hasta qué punto pueden verificar que personas que utilizan Android, que sale que no le están espiando, realmente sí que les estén espiando. Entonces, si viviésemos en un Estado democrático, de verdad, la ministra Robles tendría que estar ya fuera del gobierno. Si lo sabía, por antidemocrática, y si no lo sabía, por incompetente. Pero como estamos en el estado en el que estamos, seguramente, obviamente, esto no pasa. Muchísimas gracias, Zahía, muchísimas gracias, Pedro. Hoy no tengo sintonía que pedirle a Lolo para que meta el machistómetre, pero hoy cumplimos 50 programas en La Base y Lolo ha preparado, bueno, pues un regalo de cumpleaños para todos nuestros seguidores y seguidoras, que quién lo iba a decir, que tan prontito íbamos a llevar 50 programas. Dentro vídeo, Lolo. Por fin arranca La Base. Somos novatos e inexpertos. Vosotras y vosotros, oyentes de La Base, seréis los que habréis de juzgar si esto que empezamos a hacer hoy merece vuestro apoyo. Yo soy una persona de números. Un placer ser parte de La Base. Arrancamos, Lolo. Aquí Virginia, directora de Público. Cuidaos, un abrazo fuerte. Pablo, compañero, un gusto gigante hablar contigo. No es la primera vez que nos encontramos, pero primera vez en esta situación. Y la verdad para mí es un honor estar hablando con La Base. Sí, pues soy Carla Galeote y de día, intento ser estudiante de Derecho y en mis ratos libres hago vídeos hablando mucho y quejándome de política. Ministra, gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Un placer. Encantado, Pablo, un placer. Y bueno, hasta aquí Tendencia Crítica. Muchas gracias a ti, Pablo. Un saludo. Ministra Montero, muchísimas gracias. Feliz 8 de marzo. Gracias a vosotras. Gracias y feliz día de lucha a todas y a todos. Un placer, Pablo, Miguel, un saludo. Gracias, un beso, Pablo, para todas y todos. Hasta la semana que viene. Yo encantada. Y ya está. Bueno, pues a por otros 50. Llegamos al final y tenemos que ponerle la canción a Risto Mejide. Los grandes Lendakaris muertos hicieron ese temazo Oso Panda, que habla de ese tipo de ojeras que algunos padecen y que se tienen que proteger con gafas de sol. Ojeras farloperas. Hasta la semana que viene.